Yo también, volviendo un poco a lo que decían los compañeros, creo que deberíamos también preguntarnos, si nosotros fuéramos clientes, qué es lo que le pediríamos a este destino que es las Baleares, ¿no? Seguridad, limpieza, playas en perfecto estado, que en algunas no lo están, y algunas han perdido las banderas azules, los hoteles con las mejores instalaciones posibles, el trato que decíamos del personal, que es fundamental, y cuesta mucho convencer a estas personas. Yo creo que faltan bastantes cursos de formación, y después, por supuesto, que las autoridades de alguna manera faciliten, como bien decía Aurelio, faciliten que estas cosas funcionen, porque yo puedo tener un hotel y gastarme todo lo que tengo en renovarlo, y si está en según qué zona, es como si nada. En relación al tema que comentas del servicio, sencillamente por centrar un poco el tema, es decir, es muy difícil que con el nivel de precariedad laboral que existe en el sector podamos realmente avanzar. Es decir, sí. Claro, de cada vez se va, como decía Tony, acortando la temporada, de cada vez, por tanto, el número de meses que podemos ofertar es menor, entonces eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, de cada vez tienes una precariedad y una rotación de las personas, y por tanto, cada vez tienes más dificultades en fijar unas estructuras laborales más sólidas, con un nivel de profesionalización más alto, o que la inversión que haces en formación pues tenga un mayor recorrido. Entonces, claro, todo se está, de alguna manera, estrechamente relacionado. Es decir, si no solucionamos el poder tener una temporada de 6 meses realmente buena, pues difícilmente podemos tener unas estructuras laborales pues estables, sólidas y acorde un poco a las expectativas del cliente. Con la planta hotelera, para tener una planta hotelera abierta 6 meses tampoco vas a invertir lo mismo. Me imagino que todo acaba siendo lo mismo, pero centrando de nuevo el tema en el IVA y el posible impacto de lo que puede suponer ese incremento. Esta semana teníamos en Mallorca el segundo tour operador mundial, el consejero delegado Mani Fontella de Thomas Cook, y la palabra que utilizó es: estoy asustado, estoy aterrorizado de que se pueda subir el IVA, de lo que puede ser esa repercusión sobre unos destinos competencia. En el caso de Eduardo, comentabas el caso de Túnez, daban unas cifras, concretamente a nivel de estadística, Baleares es la que menos mercado perdió, con un 13%, estamos hablando del mercado británico, por ejemplo, Canarias un menos 22%, la península un 17%, el Caribe español un menos 12%, pero Turquía, Egipto y Túnez estaban en cifras positivas. Si competimos contra esos mercados y de nuevo vamos a ver cómo nuestros precios comparativos aumentan con este incremento del IVA, más allá del lamento, ¿qué se puede hacer? ¿Repercutir, como decía Gabriel, sobre los beneficios? Me imagino que no es sostenible a largo plazo. Manolo, no, pero una parte se tendrá que absorber. Esto ya pasó con el famoso decreto Cladera, ¿no?, de hace un tiempo. No, esto pasó con la ecotasa. Con la ecotasa, en el primer año de aplicación. Y quiero recordar que la ecotasa, que era €1, casi se carga la gallina de los huevos de oro, porque hoy había por ahí una noticia de que esto solo era 0,50 euros, cosa que no es cierto, porque es solo 0,50 euros, pero el problema es que comparativamente nos vamos a hacer más caros, que era lo que decía Mani Fontella. Es decir, oiga, ustedes se van a encarecer en relación a sus competidores, por tanto, con una hipersensibilidad al precio que hay en este momento en el mercado. Clarísimamente no hay que realmente ser un genio para decir que aquí vamos a tener un problema de demanda el año que viene. Es que nos vamos a encarecer más de lo que ya estábamos, porque ya somos más caros que la mayoría de los competidores de este segmento. Entonces, y ellos sí se pueden permitir ese juego con la moneda, además. Pero es que además, si ahora la discusión entre el operador y el hotelero va en términos del 1%, del medio por ciento, del 1,5%, porque no creo que consigáis subir más de un 2% a nadie, ¿no? El que ha conseguido mantener. O el que ha conseguido mantener y el que no tenía que bajar. Efectivamente. Pero ya no este año, en general. Estamos en esos términos siempre. Y de repente le metemos un 1 o un 2 más, pues evidentemente la discusión es, ya está. Todo lo que he discutido no me sirve de nada. Pensad una cosa, que aparte de que los precios, como todo el mundo sabe, ya están firmados para el año próximo, que será efectivo a partir de julio y, por tanto, julio, agosto, septiembre, las que más nos gravará, pensad que pasar de un 7 a un 8 no es un punto, efectivamente, pero es un 14% para las arcas del Estado. Subir de un 7 a un 8 es un 14% de subida. A mí me parece apropiado el comentario que ha hecho Aurelio ahora mismo. A ver, a mí no me han gustado nada las declaraciones de hoy en el Diario de Mallorca, independientemente si son 50 céntimos, 60, 40. A mí, francamente, una decisión de este estilo me ha recordado el peor momento del creador intelectual de la ecotasa, que al final fue nuestro secretario de Estado, Juan Mesquida. Nos guste o no, y siento decir esto de esta forma tan cruda, ¿no?
pero el creador intelectual de la ecotasa fue Juan Mesquida. Y a mí hoy la declaración de que solamente son 50 céntimos cuando la ecotasa les decías a los turistas, buenos días, €1, ¿no? Y ya está, buena semana. Nosotros, 50 céntimos multiplicado por los días y que lo paguemos nosotros, porque en aquel momento la dificultad es que nos hacían hacer de recaudadores de impuestos, con lo que nosotros dijimos no nos parecía justo, ¿no? Pero es que estamos hablando de que lo pagamos nosotros porque está efectivamente ya contratado y por tanto la situación que vamos a vivir con esto es, y no quiero alargarme, pero hace solamente unos meses tuvimos un Consejo de Ministros monográfico en turismo en Palma, tuve la ocasión de poder hablar personalmente con el presidente del Gobierno, con Zapatero, le presentamos un listado de todo aquello que le pedíamos al Estado y que entendíamos por orden de importancia. Si nos hubieran pedido el orden de importancia de lo peor que nos podían hacer, es subir el IVA. Es que siento como muy fresco esa situación que vivimos y se ha hecho especialmente lo contrario para hacer más daño al sector turístico. Y ante una situación como esta, nosotros hemos puesto el grito en el cielo, porque de verdad subir en los tiempos que corren, con la dificultad que tenemos y lo que atravesamos, la política de subir impuestos contraria a otras nacionalidades europeas, Francia, Alemania, que hablan de bajar, y nosotros de subir, sinceramente siento que es contrario a lo ideal en los momentos que corren, ¿no? Lo que creo es que lo que tendría, o sea, este tema todavía está muy difícil, porque realmente yo creo que está decidido. Tienen, lógicamente, o sea, aquí el problema no es tanto la cuestión que los especialistas, los analistas dicen, oiga, mire, es la peor decisión que pueden tomar ustedes para reactivar la economía. En estos momentos subir el IVA, no solo del tema turístico, sino en general. Pero en fin, no entremos en esa... La finalidad real no es incrementar no entremos en esa derivada. Pero sí, pero que claro, pero es que cuidado porque... No es reactivar la economía, sino es conseguir tapar más el recursos. boquete, me explico, pero claro, pero dices, oiga, pero tapar el boquete, pero si va a haber más paro, el boquete se va a hacer más grande, ¿no? Es decir, y no importa ser ingeniero de caminos para darse cuenta, ¿no? De que el boquete se puede aumentar. Aquí el tema está en decir, oiga, sobre el sector turístico, que es el único sector en España en estos momentos con capacidad de tener una capacidad de reacción, tenemos que intentarlo. Entonces, ahí lo que pienso que el presidente Antich tiene que liderar un movimiento, un frente común con las principales comunidades autónomas que viven del turismo, Andalucía, Cataluña, Murcia, porque entendemos, como decía Toni Orrac anteriormente, que realmente es una pésima decisión de llevarse a término y que vamos a pagar muy pronto las consecuencias en esta comunidad en concreto. Y que no se entiende que después, como decía Toni, de un Consejo de Ministros, al cabo de 2 meses, prácticamente todavía un poco con los ecos de ese Consejo, se haga esto, porque es que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Esperemos que todavía se pueda conseguir algún tipo, pero cuando vosotros... Posponerlo, parece ser que se está hablando de la posibilidad, como dice Aurelio, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Antich la semana pasada y proponer como una posible medida qué íbamos a hacer con esto y lo que nos iba a suponer a la industria, ¿no? Hoy ya lo hemos visto en el periódico, lo que está diciendo Aurelio, parece ser que se va a liderar un movimiento de este estilo, pero vamos, el tiempo dirá si es solamente un hecho con la mejor intención o al final... Pero bueno, hasta ahora Baleares, quiero decir, cuando ha tenido que liderar algún tipo de movimiento en Madrid, caso, ¿no? Ya sea con Canarias, con su régimen especial y sus lógicas atribuciones, Andalucía, con un tratamiento también especial por parte de Madrid, nunca hemos conseguido que se nos apoye, ¿no? Y en esta legislatura, que parecía que esa sintonía política tenía que tener por resultados... eso no hay que ir solos, hay que ir acompañados y de la mano con los canarios, con los andaluces, con gente que también vive del turismo. Con aquellos a los que realmente escuchan, ¿no? En Canarias no queda claro si va a haber una subida del IGI. No lo decía tanto lo de Canarias por el tema de la subida del IVA, sino por el tema del transporte aéreo, por ejemplo, donde ahí compartimos intereses comunes en términos de decir, oye, todo lo que la incidencia que puede tener el transporte aéreo en los archipiélagos, oye, cógete a la comunidad canaria que tiene peso político en Madrid, haz una unión y vamos juntos a Madrid. Oye, el tema del IVA, cógete a los andaluces, a los catalanes, a los valencianos, a los murcianos y vamos juntos a hablar de turismo. Mételo en la comisión interterritorial.